Historia de la Iglesia verdadera. Descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La historia de la Iglesia cristiana comienza con el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Antes de su ascensión al cielo, nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles que no se apartasen de Jerusalén hasta ser revestidos de poder supremo desde lo alto. Esperando el cumplimiento de esta promesa del Señor, ellos, después de rezar, eligieron a Matías como el 12º apóstol en lugar del traidor Judas. Eligiendo al suplente de Judas, los apóstoles condicionaron que él mismo debía ser testigo de la obra y resurrección de Cristo. En el 50º día después de la Pascua, en la festividad judía de Pentecostés, que coincidió con un domingo, los apóstoles se reunieron para rezar. Asimismo se encontraba presente junto a ellos la Madre de Dios y algunos otros cristianos. En total, 120 personas. Como a las 9 de la mañana, de repente se oyó un ruido parecido al de un viento fuerte, y este sonido llenó la casa del monte Sión, donde se hallaban los apóstoles, el cenáculo de Sión, donde tuvo lugar la última cena. Y sobre cada uno de ellos descansó una dividida lengua de fuego. Las señales externas eran necesarias para los hombres de aquella época, todavía insuficientemente espirituales, para llevarlos a la fe. Los apóstoles sintieron una gran animación, esclarecimiento y sed de predicación de la salvadora palabra de Dios, o sea, la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Repentinamente obtuvieron la capacidad de expresarse en varios idiomas. Primeros éxitos de la fe cristiana. Para las fiestas de Pascua y Pentecostés, en Jerusalén se reunían los hebreos procedentes de diversos países. Viviendo durante tiempo prolongado fuera de Palestina, olvidaron la lengua hebrea, de suerte que sólo hablaban los idiomas de los países donde moraban permanentemente. Por tanto, fueron llamados helenistas, mientras que los gentiles, que fueron convertidos a la fe judía, se denominaban prosélitos. Para la fiesta de Pascua, se juntaron en Jerusalén entre 1 y 2 millones de ellos. Muchos de ellos sintieron el ruido y se reunieron alrededor de la casa donde se encontraban los apóstoles. Estos salieron y comenzaron su predicación, dirigiéndose a cada uno en el idioma de su país. Algunos quedaron asombrados, mientras que otros se burlaban diciendo: «Están embriagados del vino dulce». Entonces el apóstol Pedro, a quien acompañaban los otros 11 apóstoles, pronunció palabras potentes, diciendo que ellos no estaban embriagados, ya que no es más que la hora de la mañana, sino que Dios hizo cumplir la profecía del santo profeta Joel, referente al descenso del Espíritu Santo. También el apóstol Pedro dijo acerca del Salvador: «A quien vosotros habéis matado, pero Dios lo ha resucitado, y Él, después de su gloriosa ascensión, ha enviado al Espíritu Santo». El sermón del apóstol Pedro estuvo impregnado con la fuerza espiritual y con el amor para con los extraviados judíos. Estos se enternecieron y preguntaban: «Recibid el bautismo para la absolución de los pecados, luego obtendréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer?». El apóstol contestó: «Arrepentís», y en aquel día fueron bautizados 3.000 hombres. Después de Pentecostés, los apóstoles Pedro y Juan iban hacia el templo para orar. En la entrada del templo se encontraba sentado un mendigo, cojo desde su nacimiento, que no podía caminar y suplicaba por una limosna. El apóstol Pedro le dijo: «No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazareno Cristo, levántate y anda». Este saltó y se alejó alabando a Dios. Este milagro impresionó mucho al pueblo. Después de las palabras pronunciadas por el apóstol Pedro, se bautizaron 2.000 hombres. De esta manera, el número de los cristianos dentro de un corto lapso ascendió hasta 5.000 personas. La vida de los primeros cristianos. Los primitivos cristianos se reunían diariamente en el templo
y escuchaban los sermones de los apóstoles, y en los días del Señor, domingos, se juntaban en casas particulares para ociar la Santa Eucaristía, liturgia, y con el alplenene de comulgar de los santos cuerpo y sangre de Cristo. Asimismo, tenían caridad mutua, de suerte que parecía que tenían un solo corazón y una sola alma. Muchos cristianos vendían sus haciendas, y el dinero recibido lo entregaban a los apóstoles y a los pobres. Un hombre llamado Ananías con su esposa Sarrá habían vendido su hacienda y trajeron el dinero recibido a los apóstoles, pero escondieron una parte del mismo. Lo hicieron por dos razones. Por un lado, querían gloriarse entre los cristianos como abnegados y buenos, ya que toda su posesión la dieron a los pobres, y por otro, clandestinamente querrían vivir para su propio placer, teniendo suficiente plata. Con el enen de cortar de raíz este espíritu nada cristiano, el apóstol Pedro explicó que la propiedad pertenecía a Ananías y Sarrá, encontrándose completamente bajo su poder. Pero el acto cometido Ananías, ¿por qué permitiste a Satanás introducir en tu corazón el pensamiento de mentir al Espíritu Santo? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al instante, Ananías y luego Sarrá cayeron muertos. Los apóstoles realizaban muchos milagros, y aun la sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. La abundancia de los dones del Espíritu Santo regocijaba a los creyentes y convertía al cristianismo a numerosos incrédulos. Sin embargo, los envidiosos jefes judíos odiaban a los apóstoles. Elección de los diáconos. En medio de los cristianos se encontraban los judíos de Palestina y los llegados de otros países, llamados helenistas. Estos últimos murmuraban quejándose que sus viudas recibían menos subsidios durante la distribución. Por consiguiente, los apóstoles sugirieron que los creyentes eligiesen 7 varones piadosos, sobre quienes los apóstoles impusieron orando las manos, lo que produjo el descenso del Espíritu Santo. De esta manera apareció la sagrada dignidad de los diáconos. La palabra diácono significa servidor. Aparte de la distribución de los subsidios, los diáconos ayudaban a los apóstoles en sus sermones y ejecución de los sacramentos. Predicación del santo apóstol, el diácono Felipe. El santo apóstol Felipe predicaba en Samaria. Escuchando la palabra de Felipe y viendo sus milagros, muchos samaritanos creyeron y se bautizaron. Pero siendo solo diácono, no estaba en condiciones de suscitar el descenso del Espíritu Santo sobre los heles. Para este último NN fueron enviados de Jerusalén a Samaria los apóstoles Pedro y Juan. Ellos imponían las manos sobre los bautizados y les otorgaban los dones del Espíritu Santo, el sacramento actual de confirmación. Diga la Iglesia. Uno de los bautizados, Simón, trajo a los apóstoles dinero y les solicitó que le vendan el poder de bajar el Espíritu Santo. Los apóstoles le negaron este pedido con indignación. De ahí que la distribución de los sacramentos por dinero se denomina simonía. Es un pecado grave que castiga a la Iglesia. El diácono Felipe predicaba en Palestina y por inspiración del ángel convirtió al ilustre dignatario de Etiopía, que viajaba en una carroza y leía al profeta Isaías. Este relato en la actualidad se lee en el Te Deum para los viajeros, enseñándonos a rezar durante un viaje, con el N de obtener la divina ayuda, a la manera del mencionado alto dignatario etíope. Llamamiento de los gentiles. En cierta ocasión, el apóstol Pedro se encontraba en el pueblo de Jope, en la casa del curtidor Simón. Cuando estaba sobre el techo rezando, tuvo una visión. Desde el cielo bajó un mantel lleno de animales impuros, y hubo una voz diciendo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro contestó: «No, Señor, jamás cosa manchada e impura entró en mi boca». Pero la voz del cielo insistió: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Esto sucedió 3 veces. Mientras tanto se presentaron hombres enviados de parte del centurión romano, Cornelio de Cesarea, que buscaban a Simón, llamado Pedro. Cornelio era hombre muy piadoso
distribuía limosnas y oraba. A él también apareció el ángel, diciendo: «Cornelio, tus oraciones y limosnas han sido acordadas ante Dios. Envía, pues, unos hombres a Jope, y haz que venga un cierto Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras con las cuales te salvarás, junto con toda tu casa». Luego Pedro comprendió que el Señor ordena no despreciar a los gentiles. Acto seguido, se dirigió a Cesarea, donde se reunió toda la familia, allegados y amigos de Cornelio. Mientras que el apóstol estaba predicando ante ellos, el Espíritu Santo descendió sobre todos, y ellos comenzaron a hablar varios idiomas, y Pedro bautizó a cada uno de ellos. En medio de los bautizados se encontraban asimismo pequeñas criaturas, lo que se desprende sin lugar a dudas del propio libro de los Hechos de los Apóstoles, donde figura la expresión que fue bautizada toda la casa de Cornelio, es decir, toda su familia. Cristianos de Antioquía. En Antioquía aparecieron muchos cristianos. Los apóstoles fundaron ahí la iglesia, en la cual brilló la gracia de Dios. Ahí por primera vez los discípulos de los apóstoles comenzaron a llamarse cristianos. Conversión de Saulo. Predicación para judíos y gentiles. Los apóstoles predicaban el cristianismo particularmente a los judíos en Palestina. Para predicar a los gentiles, el Señor Jesucristo eligió y predestinó, llamando de un modo especial al gran apóstol Saulo, que posteriormente recibió el nombre de Pablo. Su odio a los cristianos, educado en su ciudad natal Tarsis, Asia Menor, y luego en Jerusalén, en la escuela del famoso y piadoso miembro del Sanedrín, el fariseo Gamaliel. Saulo fue un convencido adversario de los cristianos, porque creyó que ellos infringían las antiguas tradiciones patriarcales. Tomó parte en el asesinato del santo archidiácono Esteban, y aun después de matarlo, no cesó en su persecución de los cristianos en Jerusalén. Su maravillosa llamada en el camino de Damasco. Después de enterarse que había cristianos en Damasco, se dirigió hacia allí, pero en el camino lo alumbró una luz que lo encegueció, y oyó la misteriosa voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?». Y Saulo preguntó: «¿Quién eres, oh Señor?». Recibió la respuesta: «Soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Será difícil para ti ir contra el aguijón». Luego Saulo exclamó: «Señor, ¿qué me ordenas que haga?». Fue instruido para que vaya a Damasco. Sus acompañantes, que también escucharon la voz, le llevaron a Damasco. En Damasco, por la orden de Dios, el apóstol Ananías bautizó a Saulo, quien al mismo tiempo recobró la vista y comenzó a predicar a Cristo. Escape de Damasco. Aparición del Señor. Luego, los judíos decidieron matar a Pablo y le acechaban cerca del portón de la ciudad. Pero los cristianos lo bajaron desde una ventana de la muralla, de noche en una espuerta. De ahí Saulo se dirigió a Arabia, donde permaneció en un yermo 3 años. Allí, de acuerdo con su propio testimonio, le apareció el Señor Jesucristo, quien le predicara a los gentiles, instruía en la doctrina cristiana, y luego le envió para acerca de los cuales ya había recibido antes la revelación de no despreciarlos. Viajes de predicación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevó a cabo 3 grandes viajes de evangelización por los países de los gentiles de Asia Menor y Balcanes. Visitó la actual Grecia y Bulgaria, Filipos, nombre antiguo de la actual Sofía, y posteriormente conoció Roma, donde predicaba con éxito. Antes que Saulo hubiese partido a su viaje, los apóstoles, por orden del Espíritu Santo, impusieron sobre él las manos, quirotonía, al elegirlo como obispo. Hechos. Apartment Chapter 13. En el transcurso de sus viajes, el apóstol Pablo tomó consigo para que le ayudasen también a otros apóstoles, Bernabé y Silas de los 70, y tuvo mucho éxito en su predicación. Fundan o en diversas localidades comunidades eclesiásticas, a las cuales dirigía sus epístolas, que hoy en día se leen en la Iglesia, ya que tienen suma importancia dogmática y moral. Son las epístolas dirigidas a los romanos, corintios, gálatas, efesios,
filipenses, tesalonicenses y diversas personas particulares. Persecuciones y sufrimientos. Durante sus 3 viajes y la subsiguiente evangelización, el apóstol Pablo padeció terribles persecuciones y graves pruebas. En su epístola a los Corintios, segunda a los Corintios, 11:23 y siguientes, relata de sí mismo: tuve más trabajos, muchas presiones, muchos azotes, frecuentes peligros de muerte. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 40 azotes recibían solo los esclavos. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en los abismos del mar. Muchas veces en viaje me vi en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, peligros y miserias, en prolongadas vigilias, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y en desnudez. Esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de cada día, de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que no desfallezca yo? ¿Quién se escandaliza que yo no me abrase? Si es menester gloriarse, me gloriaré en lo que es mi flaqueza. Dios y Padre del Señor Jesucristo, el bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas puso guardia en la ciudad para prenderme, y por la ventana, en una espuerta, fui descolgado por el muro y escapé de sus manos. También en 2 Corintios 1:8-11 dice: no queremos, hermanos, que ignoréis la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fue muy sobre nuestras fuerzas, tanto que desesperábamos ya de salir con vida. Aún más, temimos como cierta la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, que nos sacó de tan mortal peligro y nos socorrió. En Él tenemos puesta la esperanza de que seguirá socorriéndonos, cooperando vosotros con la oración a favor nuestro, a fin de que la gracia que por las plegarias de muchos se nos concedió, sea de muchos agradecida por nosotros. Arrebatado al paraíso. El Señor realizaba grandes milagros por las oraciones del apóstol Pablo, y también sobre él, protegiendo a su escogido. En cierta ocasión el apóstol Pablo fue arrebatado milagrosamente al cielo en el paraíso, segunda a los Corintios, chapter 12, y al volver lo contó a su discípulo, el miembro del Areópago de Atenas, Dionisio, quien posteriormente fue obispo. San Dionisio, basándose en las palabras del apóstol Pablo, escribió el libro Acerca de la jerarquía celestial, en el cual describe 9 coros angélicos del cielo y su servicio. En los nuevos templos cristianos, el apóstol Pablo ordenaba a los presbíteros: juicio del apóstol Pablo. Por intrigas de los judíos, que odiaban al apóstol Pablo, éste fue detenido en Jerusalén y enviado a Roma para el juicio del emperador, como ciudadano romano según su nacimiento. Después de una reclusión de 4 años, finalmente, el apóstol Pablo fue puesto en libertad. En la parte final de su vida, confirió la consagración episcopal a su discípulo Tito, a igual que consagró otros 2 obispos, quien había dedicado 2 epístolas. Para la Iglesia romana. El apóstol Pablo sufrió durante la persecución del emperador Nerón. Siendo súbdito romano, recibió la ejecución reservada para los nobles, o sea, fue decapitado, lo cual ocurrió el 29 de junio de año 67. Concilio Apostólico de Jerusalén. Año 51. Cuestión de cumplimiento de la ley ritual. Presidente del concilio. El fallo del concilio por el Espíritu Santo. 3 prescripciones de la ley dejadas como válidas. En medio de los cristianos de Antioquía, surgió la cuestión si sería necesario para los cristianos cumplir la ley ritual mosaica. Entonces los cristianos de Antioquía se dirigieron a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, quienes, conforme con lo ordenado por el Salvador, Mateo 18:17 y Juan 14:26, se reunieron para solucionar este problema.
En este concilio también tomó parte el apóstol Pablo, aunque su presidente fue el santo apóstol Santiago, como jefe de la Iglesia de Jerusalén, y particularmente venerado por su vida piadosa. La cuestión fue estudiada en detalle. Los apóstoles Pedro, Bernabé y Pablo relataron acerca de los milagros que hizo Dios por medio de ellos entre los gentiles y cómo Dios les otorgó los dones del Espíritu Santo. Los apóstoles libraron a los cristianos del cumplimiento de la ley ritual de Moisés e hicieron hincapié en el cumplimiento de la ley moral relacionada con el concepto de no hacer a otros lo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros. El fallo del concilio apostólico fue como sigue: ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas necesarias, que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, de sangre y desgarro, y de la fornicación, de lo cual haréis bien en guardaros. Hechos, Apartment 15:28-29. De toda la ley mosaica ritual, solo fueron dejadas como válidas las 3 prescripciones siguientes: abstenerse de las carnes de idolatría, alimentos basados en la sangre y la fornicación. En este concilio se encontraba presente el acompañante del apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, y otros pertenecientes al grupo de los 70 apóstoles. El concilio apostólico formuló pautas para los subsiguientes concilios. ¿Qué deberá hacerse para la presencia del Espíritu Santo en un concilio episcopal? Para que hable por medio de los obispos participantes de un concilio el Espíritu Santo, se precisa el cumplimiento de las 2 condiciones siguientes: la conservación de la sucesión apostólica y el cumplimiento de los mandamientos de Cristo, por cuanto el Salvador prometió enviar el Espíritu Santo en caso del cumplimiento infalible de sus mandamientos. Juan 14:15-16. Trabajos de evangelización del apóstol San Pedro. El apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, Gálatas 2:7-10, dice que le fue confiada la predicación de la palabra divina a los gentiles y al apóstol Pedro para los judíos. Debido a esta primacía de la evangelización y la presencia del Espíritu Santo, ellos fueron denominados por la Iglesia los apóstoles supremos, príncipe de los apóstoles. Encarcelamiento. El apóstol Pedro, quien fundó la Iglesia entre los judíos y gentiles, tuvo que soportar la persecución del rey judío Herodes Agripa, sobrino de Herodes el Grande, que lo encarceló y tenía intención de asesinarlo después de la esta de Pascua, con el N de complacer a los judíos. El apóstol fue echado en la más firme celda de la prisión interna, donde 16 guerreros lo estaban guardando. 2 de ellos fueron encadenados al apóstol, mientras que otros custodiaban un triple portón. Mientras tanto, la Iglesia rezaba diligentemente por él, eligiendo la oración ante todos otros medios. Nadie decía: soy pequeño para Dios, y que mi oración no vale nada. Y el Señor protegió a su apóstol. Aparición de un ángel. En la víspera de la ejecución, después de la Pascua, los cristianos se reunieron por la noche para la fervorosa oración por Pedro en la casa de la madre del santo apóstol y evangelista Marcos. De repente apareció el ángel del Señor, y una luz sobrenatural alumbró la prisión, mientras que el apóstol Pedro, después de encomendarse a Dios, dormía profundamente. El ángel, y golpeando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Envuélvete en tu. Se cayeron las cadenas de sus manos, y el ángel añadió: «Envuelve tu manto y sígueme». Pedro salió en pos de él. No sabía si era realidad lo que el ángel hacía, más bien le parecía que era una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, que se abrió por sí misma, y salieron a una calle, desapareciendo luego el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: «Ahora me doy cuenta de que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y a toda la expectación del pueblo judío.
es decir, del espectáculo de su ejecución. Reflexionando, se fue a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando. Golpeó a la puerta del vestíbulo y salió una sierva llamada Rode, que luego que conoció la voz de Pedro, fuera de sí de alegría, sin abrir la puerta, corrió a anunciar que Pedro estaba ante el vestíbulo. Pero ellos, sabiendo que la guardia se encontraba muy reforzada, no le creyeron, diciendo: «Estás loca». Pero ella insistía que era así. Mientras tanto, Pedro seguía golpeando, y cuando le abrieron y le conocieron, quedaron estupefactos. Haciéndoles señal con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel por medio de su ángel. La viveza de este relato demuestra que el mismo fue registrado en los Hechos de los Apóstoles 12:1-17 por el evangelista San Lucas, valiéndose de las palabras de un testigo ocular. Este acontecimiento tuvo lugar en el año 44. Apóstol Pedro en Roma. Como se supone, después de su milagrosa liberación, el apóstol Pedro se dirigió a Roma, donde conjuntamente con el apóstol Pablo fundó la Iglesia, pero no fue obispo de Roma, porque Pedro y Pablo pusieron al obispo Lino para dirigir la Iglesia de Roma. En el concilio de Asia Menor y en el Egipto, el apóstol Pedro estuvo presente en el concilio apostólico de Jerusalén, en el 51, y luego predicó en Asia Menor y en Egipto, donde consagró al primer obispo de Alejandría, su discípulo el santo evangelista Marcos. Su muerte. El apóstol Pedro padeció en Roma, conforme con lo vaticinado por Cristo, quien se le apareció. Considerándose indigno de la misma muerte que sufrió Cristo, el apóstol Pedro, de acuerdo con su propia iniciativa, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, el 29 de junio del año 67, durante el reinado de Nerón, falleciendo simultáneamente con el apóstol Pablo. 2 epístolas. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas católicas, en las cuales nos enseña resistir valientemente las tentaciones, pasar la vida piadosa, estricta, santa y sobria, advirtiendo a los cristianos al mismo tiempo acerca de los venideros herejes. Evangelio de San Marcos. Según palabras del apóstol Pedro, palabras del apóstol Pedro. Partiendo de las palabras del apóstol Pedro, su discípulo el evangelista Marcos escribió su evangelio, el cual en la antigüedad se llamaba también el Evangelio de San Pedro. El primer obispo de Jerusalén, el santo apóstol Santiago, hermano del Señor. Su vida santa, miles de judíos convertidos. El santo apóstol Santiago fue pariente del Señor según la carne, hijo de José y de su primera esposa, o hijo de María, hermana de la Madre de Dios. Fue consagrado obispo de Jerusalén por el propio Señor, de modo que fue el único apóstol que no viajó. El apóstol Santiago se desempeñó como presidente del concilio de Jerusalén en el año 51, lo que demuestra que el apóstol Pedro no se consideraba como primero exclusivo entre los apóstoles. El apóstol Santiago llevaba una vida santa, era virgen, no comía carne, no bebía vino, y frecuentemente rezaba en el templo de Jerusalén, prosternado sobre tierra en oración. Por eso la piel de sus rodillas se hizo muy dura. Respetando su santa vida, lo veneraban hasta los enemigos del cristianismo. Los judíos le llamaban el Justo. En el transcurso de 30 años, reforzó y difundió la fe en Jerusalén y en toda Palestina, entre muchos miles de judíos. Hechos. Apartment 21:20. Asesinato del apóstol Santiago. Temiendo que todo el pueblo podría convertirse a Cristo, los jefes de los judíos decidieron matar al apóstol y lo derribaron desde la altura del templo a la tierra. Pero Santiago, aún vivo, rezaba por sus asesinos. En aquel momento surgió la disputa entre los judíos si era necesario matar a un hombre justo. Pero uno de los hebreos golpeó su cabeza matándolo. El apóstol Santiago escribió una epístola, en la cual consuela a los cristianos en sus padecimientos y enseña que sería imposible salvarse sin obras buenas,
solo cifrando esperanza en la fe. Aparte de su epístola, el apóstol Santiago compuso la primer liturgia cristiana, de la cual se derivan las actuales de San Juan Crisóstomo y de San Basilio el Grande. Santo apóstol y evangelista, Juan el teólogo. Cumpliendo con el mandamiento del Salvador, el apóstol San Juan cuidó y guardó a la Madre de Dios como un hijo devoto. Por eso al principio predicó solamente en Palestina, pero después de la asunción de la Madre de Dios, 15 de agosto del año 57, el apóstol San Juan ya predicaba para las 7 iglesias de Asia Menor, viviendo mayormente en Éfeso. Dormición de la Madre de Dios. El arcángel Gabriel le apareció un poco antes de su fallecimiento, al cual se preparaba con alegría. Para el día de la dormición, llegaron por aire a Jerusalén todos los apóstoles con excepción del apóstol Tomás, y ella fue sepultada en huerto de Getsemaní, en una cueva conservada allí hasta hoy día. Sobre esta cueva, la emperatriz Santa Elena erigió un templo. Al tercer día llegó Santo Tomás, pero no le fue posible encontrar su cuerpo. Sin embargo, ella apareció a todos los apóstoles, comprobando así que fue llevada al cielo. Durante el reinado del emperador Domiciano, fue llamado a Roma, y luego tirado en una caldera que contenía aceite hirviendo. Sin embargo, el apóstol permaneció vivo y sano. Entonces Domiciano lo desterró a la isla Patmos, donde San Juan escribió su Apocalipsis, o sea, la revelación de la suerte de la Iglesia y del mundo entero. En el principio de esta obra, él dirige su profecía a las 7 iglesias del Asia Menor, y en la segunda parte incluye la profecía referente a la Iglesia y al mundo, presentada bajo imágenes alegóricas que describen la lucha entre el bien y el mal, que durará incesantemente. El Evangelio. Después de la muerte de Domiciano, el apóstol San Juan volvió a Éfeso y escribió allí, complementariamente, a los 3 evangelios existentes. El cuarto, que se distingue de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas por su elevado contenido espiritual. En su evangelio están incluidas las pláticas de nuestro Señor Jesucristo acerca de los temas superiores que no se encuentran en los evangelios de los sinópticos. Conversión del ladrón. El apóstol San Juan se destaca por su gran amor. Es bien conocido el hecho que cuando un joven piadoso se hizo jefe de una banda de ladrones, se dirigió a las montañas con el enén de persuadirlo para que abandone esta vida criminal. Pero el ladrón le esquivaba y escondía sus manos ensangrentadas, pero San Juan seguía inmuyéndole con su amor, y finalmente el ladrón se arrepintió. En su ancianidad, el apóstol Juan solo repetía un precepto: «Hijos, amaos los unos a los otros», explicando que se trata del principal mandamiento. 3 epístolas católicas. Aparte del Apocalipsis y del Evangelio, el apóstol San Juan escribió 3 epístolas católicas, universales, o sea, dirigidas a toda la Iglesia, en las cuales habla mucho de amor. Por consiguiente, se lo llama el apóstol del amor. El santo apóstol teólogo Juan, quien ha recibido este título por su Evangelio, fue el único apóstol que tuvo muerte natural, a los 104 años de edad. Santos evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Los santos apóstoles y evangelistas Mateo, perteneciente a los 12 apóstoles, Marcos, uno de los 70 apóstoles, y Lucas, médico e iconógrafo, perteneciente a los 70 apóstoles, fueron autores individuales de los evangelios. Los 3 murieron como mártires por la fe cristiana. El santo apóstol Lucas escribió también los Hechos de los Apóstoles, donde describió el descenso del Espíritu Santo, la difusión original del cristianismo y la predicación de los apóstoles Pedro y Pablo. Del libro de los Hechos también aprendemos acerca de la evocación del Espíritu Santo para los que se bautizan, la consagración de los obispos, presbíteros y diáconos, acerca de la oración y el ayuno de los apóstoles en casos importantes, genuflexiones, etc. Santo Apóstol Andrés,
El primer llamado. El santo apóstol Andrés, hermano de San Pedro, predicó en la costa del Mar Negro y ascendía por el río Dnieper hasta las colinas de Kiev, las cuales bendijo, erigió la cruz, conservada en el templo de diezmas de Kiev hasta la Revolución, y profetizó que en ese sitio serían construidos numerosos templos y que todo el país sería convertido a la fe cristiana. En Asia Menor, el apóstol San Andrés fue crucificado sobre la cruz, cuya forma recibió el nombre de Andrés. Las santas mártires. Sofía, Viera, Fe, Nadiezhda, Esperanza y Lyubov, Amor, padecieron en el siglo II. En tiempo de Adrián vivió en Roma la piadosa viuda Sofía, la cual educaba en temor de Dios a sus 3 hijas. Las bautizó con los nombres de las principales virtudes cristianas: fe, esperanza y amor. La mayor de ellas solo tenía la edad de 12 años cuando fueron denunciadas. Todas ellas confesaron intrépidamente su fe cristiana ante el emperador. A propósito, la palabra mártir significa confesor. Mientras tanto, la madre de ellas les rogaba no renunciar a Cristo. Las niñas fueron decapitadas y su madre murió sobre la tumba de ellas al 3er día. Su memoria corresponde al día 17, 30 de septiembre. Santas mártires. Perpetua, Felicitas y Potamina. Una valentía extraordinaria demostraron en la confesión de Cristo Perpetua, una muy culta cristiana joven, privada de su criatura por los torturadores, y su sirvienta Felicitas. Ambas fueron echadas a las eras y luego apuñaladas. La joven Potamina fue tirada en alquitrán hirviendo. Aguantó esta espantosa ejecución impertérritamente. Santa gran mártir, Anastasia desgrilladora. La santa gran mártir Anastasia, que se honra el día 22 de diciembre, 4 de enero, una ilustre y joven romana, se dedicó a la asistencia de los encarcelados, cuyos padecimientos aliviaba eficazmente. Cuando se conoció que era cristiana, se la condenó a la muerte sobre la hoguera. Sin embargo, falleció antes de que las llamas tomaran su ímpetu. Santa gran mártir Catalina. La santa gran mártir Catalina nació en Alejandría. Procedía de una ilustre, la santa gran Emalcurnia gentil, y se destacaba por su sabiduría y hermosura. Un anciano ermitaño la condujo a la fe cristiana. En una esta pagana denunció la fe gentil ante el emperador Maximiliano, coemperador de Diocleciano. Fue encarcelada, y primero trató de disuadirla del cristianismo al enviarle los sabios. Pero ella venció todos sus razonamientos por su palabra. Luego fue entregada al martirio de rueda y finalmente decapitada. La santa gran mártir Catalina padeció su martirio al principio del siglo IV. Su memoria se recuerda el 24 de noviembre, 7 de diciembre. Santa gran mártir Bárbara. La santa gran mártir Bárbara nació en Asia Menor. Su padre era un rico pagano. Siendo aún muy joven por sí sola, llegó a la conclusión de la existencia del único creador. En ausencia de su padre recibió el cristianismo. Cuando volvió su padre, trató infructuosamente de disuadirla de la fe cristiana. La torturó, encarceló y, finalmente, decapitó. El 4 del 17 de diciembre. Sus incorruptibles reliquias se hallan hasta hoy día en Kiev. ¿Por qué los santos mártires soportaban con facilidad torturas y la muerte? Los santos mártires soportaban las torturas por Cristo, no solamente con paciencia, sino también con alegría, porque las aceptaban como merecido castigo por sus pecados, por medio de lo cual cifraban su esperanza en la obtención de la vida eterna. Apologistas. Las persecuciones de los cristianos en la remota antigüedad suscitaban la necesidad de defender la santa fe, con ayuda de la palabra y las obras de escritura. Los defensores de la fe de esta clase fueron conocidos como apologistas. Los más famosos apologistas antiguos fueron San Justino el filósofo, Tertuliano y Orígenes. Santo emperador
Equiapostólico. Constantino el Grande, 306 a 337. San Constantino era hijo de Constancio Cloro y de Santa Equia Apostólica Helena. Su padre favorecía a los cristianos, y el propio Constantino vio los horrores de la persecución de Diocleciano en la corte imperial y la valentía de los confesores de Cristo, lo que le dispuso a favor del cristianismo. En el año 306 fue proclamado emperador. En año 312 surgió la guerra contra Magencio. Antes de un combate decisivo, Constantino vio en el cielo un brillante signo de la Santa Cruz, con las palabras que le acompañaban: «Con esta vencerás». De noche le apareció en sueños el Salvador y presagió la victoria. Constantino ordenó confeccionar la imagen de la cruz sobre todos los estandartes. En la batalla que sobrevino, Constantino ganó una decisiva victoria. Después de convertirse en el único emperador romano, Constantino dedicó toda su vida al servicio del cristianismo. Declaró la libertad de confesión de la fe cristiana, 313. Puso N a los juegos y holocaustos paganos. Otorgó privilegios al clero y a las iglesias. Conmuermó la santificación del día domingo. Construyó numerosos templos cristianos y derogó las leyes gentiles dirigidas contra el cristianismo. Su capital la mudó de Roma a Constantinopla. En Palestina, la madre de Constantino, Santa Helena, halló la cruz del Señor y erigió 20 templos en los sitios de los principales acontecimientos evangélicos. Juliano el Apóstata, 361 a 363. La última persecución pagana de los cristianos tuvo lugar en el tiempo del emperador Juliano, llamado Apóstata, sobrino de San Constantino. Era un hombre completamente amoral, lo que se convirtió en la causa de su odio al cristianismo y persecución. Sin embargo, esta persecución ya no pudo ser muy intensa, porque la fe y la vida cristianas ya se había desenvuelto considerablemente. Juliano favorecía las costumbres paganas, humillaba al cristianismo en las escuelas y en la vida social, y quitaba a los cristianos los sitios antaño pertenecientes a los templos paganos. Intervino contra la profecía de Cristo referente a la destrucción de Jerusalén, para cuyo fin trató de restaurar 3 veces el devastado templo de Jerusalén, aunque cada vez actuó inútilmente. Juliano sentenció a muerte a numerosos cristianos, muchos de los cuales luego fueron canonizados como mártires. Juliano fue asesinado durante una expedición militar a Persia. Con su muerte cesaron las persecuciones. El día sábado correspondiente a la primera semana de la Cuaresma, se recuerda la tentativa de Juliano de burlarse de los cristianos, desenmascarada por el santo mártir Teodoro de Tiro. Herejías y cismas. Herejía se denomina herejía a la doctrina que contradice la verdadera fe cristiana. Cisma. Bajo cisma se comprende una opinión errónea relacionada con algunos conceptos de la fe, cuando todavía no está perdida la esperanza para corregir a los extraviados. Separación. Bajo separación se comprende una ruptura no autorizada con la Iglesia, aunque se conserve la doctrina ortodoxa. Muchas separaciones al principio se apoyaban sobre la ortodoxia, pero finalmente adoptaban definitivamente alguna herejía. Desde el principio aparecieron en la Iglesia diferentes enseñanzas erróneas bajo ingujos del judaísmo y del paganismo. Judaizantes. La herejía de los judaizantes negaba la divinidad del Señor gnósticos Jesucristo y exigía el cumplimiento de la entera ley mosaica. Gnósticos. La herejía derivada del paganismo denominada la de gnósticos, gnosis, conocimiento, se fundaba en 2 principios: el Dios y la materia, que siempre luchan entre sí, incluyendo también el concepto de eones, o divinidades inferiores, y la ciega suerte. Según esta teoría, Cristo pertenecía a los eones superiores y poseía cuerpo fantasmal. Antitrinitarios.
La herejía de los antitrinitarios rechaza el dogma de la Santísima Trinidad. Pablo de Samosata y Sabelio. Causas de las herejías. Todas las herejías provienen por el orgullo de la mente humana, que no quiere aceptar la fe en su puro sentido. Por eso una herejía es un pecado mayor que los pecados individuales cometidos por debilidad. Muchos jefes de herejías fueron altamente amorales, lo que toleraba Dios para poner de manifiesto su orgullo. Concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos se convocaron cumpliendo el deseo del Señor Jesucristo, Mateo 18:17, y respetando el ejemplo de los santos apóstoles, quienes se reunieron en el primer concilio apostólico en Jerusalén el año 51. Hechos. Apartment 15:1-35. Las decisiones de los concilios se componen por inspiración del Espíritu Santo, como se nota de la expresión del concilio apostólico. Ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. En total hubo 7 concilios ecuménicos. 1. El de Nicea en el año 325. Segundo, el de Constantinopla en el año 381. 3. El de Efeso en el año 431. 4. El de Calcedonia en el año 451. 5. El de Constantinopla, 2 en el año 553. 6. El de Constantinopla, 3 en el año 680. 7. El de Nicea, 3 en el año 787. El concilio ecuménico fue convocado en el año 325, en Nicea, bajo el reinado del emperador Constantino, el cual dio la apertura y el cierre del mismo sin presenciarlo. A causa del surgimiento de la herejía de Ario, San Constantino envió una carta circular a todos los obispos, con el siguiente texto: actualmente nos pareció, por muchos motivos, que es mejor que el concilio se realice en Nicea de Bitinia, considerando la llegada de obispos de Italia y de otros lugares de Europa. Dado el buen clima que hace en Nicea, y también para que yo presenciara como oyente y participante en lo que allí pueda acontecer. En aquel concilio, cuya apertura fue hecha por el emperador San Constantino, en latín, en el Palacio Imperial de Nicea, el 20 de mayo del año 325, participaron 318 obispos, procedentes de distintos países y naciones. Muchos de ellos llevaban aún en sus cuerpos las huellas de los martirios sufridos por su fe. Con seguridad podemos decir que estos obispos fueron testigos de su fe con su propia sangre. Entre ellos había 5 obispos de los países occidentales. Podemos mencionar que estaban San Nicolás, el obispo Jacobo, Espiridón Trimifunsky, San Atanasio el Grande. El motivo principal por el que fue convocado el primer concilio ecuménico fue el de armar la verdadera doctrina acerca de la divinidad, eternidad y nacimiento del Hijo de Dios, en contraposición a las falsas enseñanzas del sacerdote de Alejandría Ario, que sostenía que el Hijo de Dios fue creado por Dios Padre y que era solamente una criatura superior. De esta manera, Ario negaba la divinidad y el nacimiento eterno de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios Padre. Este concilio condenó y rechazó esta herejía de Ario, peligrosa para la Iglesia, estableciendo la verdad absoluta e indiscutible. Redactó en el segundo artículo del símbolo de la fe, credo, lo siguiente: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, que nació del Padre ante de todos los siglos, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, nacido, consubstancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. Así, leyendo el Antiguo Testamento, podemos encontrar referencias a la pluralidad de las divinas personas. Por ejemplo, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 3:22. He aquí a Adán hecho como uno de nosotros.
¿Con quién hablaba el Señor? Nadie puede decir que dijo esto a los ángeles, ya que ellos no son su imagen y semejanza. Los ángeles no tienen la esencia, el poder y la majestad del Señor. Entonces, ¿quién era aquel con quien hablaba el Señor al que le dijo, a nuestra imagen y semejanza? Nadie más que con aquel que tuviera su misma esencia equivalente, totalmente idéntico a él, conforme a la perfección, poder, majestad y gloria divinas. En este primer concilio ecuménico fueron redactados en forma clara, breve y precisa los primeros 7 artículos para que todos los cristianos puedan saber exactamente las verdaderas enseñanzas sobre la fe. El símbolo de la fe está compuesto en total por 12 artículos, y en cada uno de ellos está contenida una verdad en particular. El primer concilio estableció además otras 20 normas en total que conciernen a los eclesiásticos, diáconos, presbíteros, obispos, entre ellos la celebración de la Santa Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 21 de marzo. Después del 21, el primer domingo, después de la luna llena del de marzo, y si la luna llena cae en domingo, la Pascua será el domingo siguiente. También se estableció que los sacerdotes deberían previamente casarse antes de tomar los hábitos. Otra, que los sacerdotes, una vez ordenados, no pueden volver a casarse. La única jerarquía de los consagrados por la Iglesia que puede volver a casarse son los lectores. La norma número 20, que es poco conocida por los feligreses, se refiere a que se debe rezar de pie en la iglesia los días domingo y días de precepto. O sea que en esos días no se puede arrodillarse en la iglesia. El decreto sobre el dogma fue publicado a través de 2 edictos, uno por el mismo concilio y el otro por el emperador. Además, el emperador avaló con su firma la de sus miembros. Esto dio comienzo a la consolidación del rol del emperador como cristiano, en un imperio cristiano. Esto fue un antecedente para todos los concilios ecuménicos posteriores. Se puede decir que el emperador ortodoxo aparece como un notario de la Iglesia Católica Ortodoxa Universal, por lo cual en el Imperio Bizantino las normas del primer concilio ecuménico y la de los siguientes se transformarán en gubernamentales o de Estado. Segundo Concilio Ecuménico. Fue convocado por el emperador Teodosio el Grande, español, en Constantinopla en el año 381, el cual presenciaron 150 obispos de todo Oriente. La Iglesia de Roma no estaba representada. El patriarca Melecio de Antioquía presidió la apertura de este concilio. Este concilio fue celebrado para allanar la verdadera doctrina del Espíritu Santo, en contraposición a la falsa doctrina de Macedonio, que rechazaba la divina dignidad del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Macedonio enseñaba que el Espíritu Santo no es Dios, y que además estaba al servicio de Dios Padre y del Hijo de Dios, como lo estaban los ángeles. Entre los obispos que presenciaban estaban Gregorio el teólogo, que era el presidente del concilio, Gregorio Nacianceno, Cirilo de Jerusalén, y otros. Durante el concilio, la herejía de Macedonio fue condenada y rechazada. Este concilio estableció el dogma por la cual todas las personas o hipóstasis de Dios son equivalentes entre sí en cuanto al poder, majestad, perfección y gloria divinas, y agregó 5 artículos más al credo, símbolo de la fe de Nicea, del 8 al 12 inclusive. En resumen, quedó así. En el artículo número 1 se habla de Dios Padre. En el artículo número 2 hasta el 7 se habla de Dios Hijo. En el artículo número 8 de Dios Espíritu Santo. En el artículo número 9 de la Iglesia. En el artículo número 10 del bautismo. En el artículo número 11 de la resurrección de los muertos. En el artículo número 12 de la vida eterna. De esta manera se combinó y se compuso el símbolo de la fe, niceo-constantinopolitano, que sirve para siempre de guía para la Iglesia.
La Iglesia occidental, aunque en esa época no existía la división de oriental y occidental, era una sola, también tomó como guía este símbolo, aunque más tarde introdujo un cambio, sosteniendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, aprobado por los papas romanos desde el siglo XI, pese a que es una falsa enseñanza. Comento que una de las normas existentes dice que el obispo de Constantinopla tiene más honor, o que le corresponde más honor que al de Roma, ya que a esta ciudad se la considera la Roma Nueva. Tercer Concilio Ecuménico. Fue convocado por el emperador Teodosio II en el año 431 en Éfeso, a causa de la herejía sostenida por el patriarca de Constantinopla Nestorio, que comenzó a predicar que de María nació solo el hombre Jesús, en el cual la divinidad habita como en el templo. Obstinadamente, enseñaba diciendo que se debe distinguir entre Jesús y el Hijo de Dios, que María no debía ser llamada Madre de Dios Teotocos, porque ella no había dado luz al Dios hombre, sino que debía llamarse Madre de Cristo, dado que el Jesús que nació de María era solamente el hombre Cristo, que quiere decir Mesías, el ungido, como los ungidos de Dios anteriores, los profetas, solo que sobrepasándolos en la plenitud de la comunión de Dios. Por lo cual, toda la enseñanza de Nestorio constituía una denigración de toda la economía de Dios. Pues si de María solo nació un hombre, no fue Dios quien sufrió por nosotros, sino un hombre. Mantuvo la doctrina de la Iglesia y no introdujo ninguna novedad. San Cirilo escribió también a Roma, informando al Santo Papa Celestino sobre esto. San Celestino, por su parte, escribió a Nestorio para que predique fielmente la fe ortodoxa y no la suya. Nestorio le contestó que estaba enseñando la fe ortodoxa, mientras que sus oponentes eran los herejes. San Cirilo escribió nuevamente a Nestorio y compuso 12 anatemas, o sea, en 12 párrafos, las principales diferencias entre las enseñanzas ortodoxas y lo predicado por Nestorio, excomulgando de la Iglesia a quien rechazar siquiera un párrafo de lo que compuso. Nestorio rechazó el texto escrito por San Cirilo y escribió su propia exposición, igualmente en 12 párrafos, dando anatema, es decir, excomunión, a quienes no lo aceptasen. Entonces, San Cirilo, al ver que el peligro para la pureza de la fe crecía, escribió al emperador Teodosio el Joven, a su esposa Eudoxia y a la eribiana del emperador. San Cirilo, arzobispo de Alejandría, investigó las enseñanzas y le escribió una carta pidiéndole que Pulquería se interese por las cuestiones eclesiásticas para frenar la herejía. Así se decidió convocar a un concilio ecuménico en el que jerarcas venidos de todo el mundo decidieran si la doctrina predicada por Nestorio era ortodoxa. Se eligió como sitio para el mismo la ciudad de Efeso, donde la Santísima Virgen habitó con el apóstol San Juan el teólogo. Y así viajaron a Efeso de Egipto. San Cirilo con otros obispos. De Antioquía vino Juan, su arzobispo, con los obispos orientales. De Roma llegaron 2 obispos, Arcadio y Proyecto, y un presbítero llamado Felipe, al que el Papa San Celestino instruyó en qué decir. Ya que no pudo viajar, también le pidió a San Cirilo la defensa de la fe ortodoxa. Asimismo fueron a Éfeso Nestorio, y los obispos de la región de Constantinopla, y los obispos de Palestina, Asia Menor y Chipre. Este concilio ecuménico fue presidido por el obispo de Alejandría Cirilo y el obispo de Efeso Memnón, y sus miembros reconocieron las enseñanzas de Nestorio como impías y lo condenaron privándolo de su sede y del sacerdocio. Participantes del concilio. Sobre esto se compuso un decreto que fue firmado por unos 160. Así, la decisión del concilio fue la voz de la Iglesia Universal, que claramente expresa su fe en que Cristo, nacido de la doncella, es el verdadero Dios que se hizo hombre, y en tanto que María dio luz al perfecto hombre, que es al mismo tiempo el perfecto Dios, y le corresponde justamente ser reverenciada como Teotocos, Madre de Dios. El concilio tuvo 5 sesiones más,
y se establecieron en 6 cánones las medidas contra aquellos que osaran difundir las enseñanzas de Nestorio o cambiar lo establecido en el concilio de Éfeso. El concilio ecuménico de Éfeso, además, rearmó de igual manera la condenación de Pelagio, que enseñaba que el hombre podía salvarse por sus propios poderes sin necesidad de tener la gracia de Dios. Decidió también según ciertas materias de gobierno de la Iglesia. Envió epístolas a los obispos que no habían concurrido, anunciándoles sus decretos y llamándolos a estar en guardia para la preservación de la fe ortodoxa y la paz de la Iglesia. Rearmó las enseñanzas impuestas en el símbolo de la fe constantinopolitano. Prohibió componer otro símbolo de la fe en el futuro, o imponer cambios en el símbolo de la fe establecido por el 11º concilio ecuménico. Este concilio es justamente considerado como ecuménico, pues sus decisiones fueron aceptadas por toda la Iglesia de un extremo del universo al otro, al mismo nivel que los concilios de Nicea y Constantinopla. Cuarto concilio ecuménico. Apenas había terminado la condenación de Nestorio por los santos padres del concilio ecuménico III de Éfeso. Se celebró en Calcedonia el cuarto concilio ecuménico en el año 451, presidido por el obispo Anatoli de Constantinopla. El Papa León el Grande fue representado por 2 obispos. Este concilio fue convocado por el emperador Marciano y la emperatriz Pulqueria contra las falsas enseñanzas de Eutiques, archimandrita de Constantinopla, quien rechazaba la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, inventando una especie de absorción de la naturaleza humana en la naturaleza divina de Cristo, como si después de la encarnación solo subsistía en el Salvador una sola naturaleza. Esta enseñanza se llama monofisita, y sus seguidores monofisitas. Así un ejemplo de ello lo tenemos en los coptos, que son monofisitas. Después de condenar las herejías de Eutiques, la asamblea decretó como verdadera la enseñanza que en nuestro Señor Jesucristo existen 2 naturalezas, una divina, porque es Dios verdadero que ha nacido en la eternidad del Padre, y otra humana, pues se encarnó por obra del Espíritu Santo en el cuerpo de la Virgen María, sin confusión, sin cambio, sin división ni separación, unidas en una sola persona y en una sola hipóstasis, cada uno de las cuales se conserva entera y sin alteración después de la unión, con sus propiedades respectivas. En resumen, podemos decir que en él existe una naturaleza divina, porque es Dios verdadero, nacido en la eternidad del Padre, y otra humana, pues se encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, y semejante en todo a nosotros, salvo nuestro pecado, porque Él es purísimo. Este concilio estableció 30 normas, en su gran mayoría concerniente a los eclesiásticos. De concilio ecuménico. Se celebró en Constantinopla en el año 553, bajo el emperador Justiniano. Siguió en todo al de Calcedonia, condenando una vez más las herejías de Nestorio y Eutiques. Lo presenciaron 150 obispos orientales y 25 occidentales. El concilio fue convocado a causa de las discusiones de los seguidores de Nestorio y Eutiques. Presidió este concilio el patriarca Eutychio, ocupando al lado sus lugares los patriarcas de Alejandría y Antioquia. Este concilio no formuló normas especiales, pero sí estableció condenas contra distintos heréticos. Sexto concilio ecuménico. Se celebró en Constantinopla en el año 680. Por celebrarse en la sala imperial llamada Trullos, el concilio se llamó Trullanum. Lo presenciaron 227 padres, entre los cuales había 4 patriarcas de Oriente y representantes del Papa Agatón. El concilio estableció 102 normas. Este concilio fue convocado principalmente con el objeto de combatir las herejías, y en especial el monotelismo, cuyos seguidores admitían las 2 naturalezas en nuestro Señor Jesucristo, divina y humana, pero una sola voluntad, la divina. Después del quinto concilio ecuménico, las opiniones de los monotelitas ocasionaban grandes preocupaciones
afectando peligrosamente al imperio griego. El emperador Heraclio, buscando un acercamiento, intentó persuadir a los ortodoxos para que cedan ante los monotelitas, obligando con la fuerza de su poder a reconocer que en Jesús existía una sola voluntad, con dos naturalezas. Los defensores que explicaron la verdadera enseñanza de la Iglesia fueron Sofronio, patriarca de Jerusalén y Constantinopla, y el monje Max Imo y confesor, al cual por su firmeza en la fe le cortaron la mano y la lengua. Este sexto concilio ecuménico condenó el monotelismo y reconoció dos voluntades en Jesucristo, correspondientes a sus dos naturalezas, una de las cuales, la humana, estaba sometida en todo a la divina. El emperador firma el protocolo del concilio, después de los jerarcas de la Iglesia, con las siguientes palabras: leído y aprobado. La norma 36 de este concilio nuevamente dejó establecida la igualdad de preferencia entre el trono de la antigua Roma y el de Constantinopla, ya que es el segundo el que supera en obras de la Iglesia, luego le seguía el de Alejandría, después el de Antioquia, y le continúa el trono al de Jerusalén. Es interesante escuchar la norma 53, la cual trata sobre el parentesco espiritual. Un hombre, al hacerse padrino, no puede casarse con su ahijada ni con su madre, aunque fuera viuda, soltera o separada, ya que el sacramento del bautismo los convierte en parientes espirituales. Los santos padres han establecido que quienes conozcan y no observen esta regla, en primer lugar, deben apartarse de esa situación irregular. Además, serán pasibles de la penitencia que corresponde a los adúlteros. La norma número 75 exhorta a quienes integran los coros de la Iglesia a no realizar exclamaciones indecorosas, no proferir gritos antinaturales y no introducir nada que sea ajeno e inadecuado con la Iglesia. Por el contrario, los insta a ofrecer el canto de los salmos a Dios con gran ternura y atención, ya que las Sagradas Escrituras enseñaban un comportamiento piadoso a los hijos de Israel. Insistimos, este concilio afirmó las normas con las que la Iglesia debe conducirse, en especial con las 85 normas de los santos apóstoles, las reglas de los 6 concilios ecuménicos y de los 7 concilios regionales y de las 13 normas de los padres de la Iglesia. Posteriormente, estas reglas fueron completadas con las normas del 7º concilio ecuménico y de otros 2 concilios regionales o locales, conjurando el llamado Nomocanon, que constituye el fundamento de la conducción eclesiástica de la Iglesia ortodoxa. Asimismo, en este concilio fueron condenadas las innovaciones de la Iglesia romana, la cual no estaba de acuerdo con el espíritu de la Iglesia universal, tales como el celibato obligatorio para los sacerdotes y diáconos, y ayunos rigurosos en los sábados de la Gran Cuaresma, y la expresión simbólica de Cristo bajo la imagen del Cordero.